Hoy nos acompaña Bernardo Henao. Él es analista y columnista de Pan Am Post porque vamos a analizar estos primeros 100 días de gobierno de Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Y hay varios puntos a tomar en cuenta aquí. Uno de estos, quisiera comenzar antes de darle la palabra, es el tema de las encuestas o lo que es la aprobación, la desaprobación, que lo que son estos primeros 100 días siempre son como este periodo de gracia o esta luna de miel que se les da a los gobiernos y que parece que en el caso de Petro se acabó esa luna de miel mucho antes de esos primeros 100 días, ¿no? Porque tenemos que la última encuesta de Invamer de octubre dice que pues su aprobación perdió 10 puntos y la desaprobación se duplicó de 20% a 40%. Además de eso, es inédito también que en apenas 3 meses o menos de 3 meses ha habido ya 3 marchas masivas contra Petro. Entonces, ahora sí, le doy la palabra para que nos ayude a hacer este análisis de los primeros 100 días de Petro, detallando un poquito a qué cree que se debe el hecho de que pues haya caído la aprobación y haya tenido estas marchas masivas, 3 en tan poco tiempo. Todos estos temas que vamos a tocar hoy, ¿no? Como la reforma tributaria, la reforma al sector salud, los anuncios que ha hecho en materia de política energética, de política exterior. Ayúdenos entonces usted aquí ahora a conocer mejor en detalle qué ha llevado pues, a este rechazo o esta desaprobación que ha tenido en tan poco tiempo o en menos de estos primeros 100 días. Yo creo, lo primero por decir, José Gregorio, muchas gracias por la invitación al programa. A todos quienes nos escuchan, un saludo muy especial. Yo creo que no hubo luna de miel. Aquí de entrada podemos decir que no tuvieron ni tiempo de tener la luna de miel. Yo no había visto en la historia de Colombia que los 100 días, que es la costumbre de observar cómo se viene dando el gobierno y cómo está actuando, inclusive hay gente que dice que deben ser 180 días, pero la costumbre son 100. Se dan todas estas manifestaciones espontáneas, que son movimientos ciudadanos, porque jamás pensaron que lo que se había expresado en campaña o que quizá lo que él había dicho en el trayecto de toda su vida política se iba a dar de esa manera tan desbocada como comenzó. Y la gente empezó a preocuparse particularmente por el anuncio de la reforma tributaria. Las dos marchas, digamos, lo que fue la marcha del 22 de octubre y lo que fue esta última marcha que se dio el 29, pues sí Sí, van las dos más mostrando. recientes, ¿no? Porque tuvimos otra el 26 de septiembre, si no me equivoco. La del 26 de septiembre fue una marcha bien interesante Sí, y quizás digamos fue antesala de la del 30 de mayo. La del 30 de mayo fue la de la defensa de los militares y de las acciones, pero la del 26 de septiembre, que se conoció como la primera marcha nacional que se convocaba, fue muy, muy participativa, pero han ido mejorando. Lo que fue la del 22 y la del 29, yo creo que en todo el país, a pesar de las diferencias que llegaron a darse en la situación que tiene Andrés Rodríguez, más conocido con el Guri, con Pierre Saga, hacen que indiscutiblemente a futuro todas las manifestaciones tendrán que unificarse como movimiento ciudadano, no partidista. ¿Por sí. qué se dan? Por las preocupaciones de las reformas que se dieron a conocer en estos escasos días. Es que sin cumplir los 100 días, todos los escenarios que pueda mirar uno del gobierno tienen una iniciativa de reforma. Y esto tampoco consiste en cambiar todo porque llegaron a gobernar una corriente que indiscutiblemente buscó el triunfo, pero tampoco se trata de desestabilizar el Estado. Y los colombianos están sintiendo que está en riesgo la democracia, que está en riesgo la institucionalidad y están muy preocupados y por eso no le dejaron tener su luna de miel y salieron a marchar en estas 3 ocasiones. Sí, usted lo decía en una columna que escribió recientemente, que publicamos en Pan Am Post, de que prácticamente no hay ningún sector económico, político, social que no hayan llegado a cambiar, ¿no? Es muy cierto y preocupante, porque uno quizás quisiera entender que habría muchas cosas, como sucede en el tema de la salud, que es admirado nuestro reconocimiento internacional por el manejo de la salud, pero desde que se inició esta cartera hay una preocupación inmensa, por ejemplo, con el tema de la consecución de las vacunas. La administración anterior la habían criticado mucho, pero después internacionalmente fue reconocido el gobierno Duque como en el excelente manejo que hizo. Hoy en día
en el tema de lo que está ocurriendo con el COVID y de lo que está ocurriendo con pues, todas estas otras pestes que están invadiendo, la del mono particularmente, obligan a que se tenga que adoptar ese sistema de vacunas y no hemos podido conocer un informe claro de cómo se encuentra esa negociación. Sí, ¿y qué es lo que más le preocupa a usted en cuanto a las reformas en el tema de la salud? Para que vamos avanzando en temas y vamos quemando No, este y vamos pasando a otros a temas. mí En el me tema de la salud preocupa específicamente, mucho, ¿qué es lo que más le preocupa? a mí me preocupa mucho el anuncio que han hecho de las EPS que en algún momento las quieren desaparecer, como lo dejó saber ella en su época, en marzo, de la otra vez que hizo una expresión. A mí me parece que esto fue un gran avance que se ha tenido en la salud y creo que los colombianos tenemos la misión de preservar y luchar porque se mantengan las EPS en funcionamiento. Me inquieta mucho que le puedan echar mano, como se dice vulgarmente, a los recursos que tengan que ver con este tema y los destinen para otras finalidades. Inquieta bastante lo que se pueda dar en particular en esa situación, pero confío en que entre la razonabilidad y que por supuesto se mantenga el sistema bajo esa modalidad que ha mostrado ser muy eficiente. Nosotros no podemos volver a las épocas del Seguro Social, eran unas épocas deplorables, lamentables, donde todos los colombianos sufrían la mala prestación del servicio y hoy en día, bajo la modalidad que se inició con la Ley 100 y las sucesivas cambios que se hicieron en el futuro, son bien interesantes y son reconocidas internacionalmente. Sí, ahora hablando de estos primeros 100 días, creo que ha acaparado la atención, ¿no? Tanto en la colectividad como en la prensa, la reforma tributaria, que pues prometida desde la campaña y que ha tenido que Petro bajarla. Inicialmente se hablaba de más de 50 billones de pesos. Se ha tenido que ir bajando progresivamente a 25 billones. Ya la última propuesta está entre 19 y 20 billones. Hay algunos aspectos en los que ha tenido que ceder un poquito, como el tema de las pensiones, ¿no? Pero sin embargo, pues es una reforma tributaria que traería más impuestos para los colombianos y que incluso un grupo, 12 exactamente, una docena de gremios en Estados Unidos le expresó al gobierno federal su preocupación por esta reforma tributaria y cómo puede afectar el comercio, las exportaciones, importaciones con Colombia, ¿no? A pesar de estos cambios o estas modificaciones que han hecho, ¿qué le sigue preocupando a usted y a los colombianos de esta reforma tributaria? Lo primero que a uno le preocupa es que el propio presidente Petro dice que vamos a estar o ya estamos llegando a la recesión. Nunca es viable entender que si estamos en medio de una recesión o una posible recesión que se pueda causar, se va a dar una reforma tributaria. Desde época de campaña, varios cercanos al pacto histórico empezaron a hablar de los 75 billones. Ya después en el gobierno hablaron de los 50 billones y como bien usted lo dice, se han ido Sí. reduciendo. Pero han mantenido gravámenes que desde luego hoy, por ejemplo, en lo de las panaderías lo están discutiendo mucho y están discutiendo mucho el encarecimiento de los productos de la canasta familiar por el tema del gravamen a los plásticos. Eso es muy preocupante. El tema que más llegó a preocupar inmensamente era el tema del patrimonio. En la forma como se quiso grabar todo el tema accionario en las compañías, pues era totalmente destructivo del sector productivo colombiano. Pero entonces cuando uno mira hoy que una reforma tributaria en este escenario tan delicado en que nos encontramos, la quieran mantener, pues ya se volvió una mini reforma tributaria y el gobierno Sí, debería pensar más bien en retirarla. Y creo que se están estando hoy, en los debates de hoy, en el de mañana y pasado mañana, unos movimientos muy fuertes de los partidos que le dijeron ser alianza, pero que ya se están apartando bastante. Por fortuna, por ejemplo, entendieron lo de las pensiones que no las podían grabar. El ahorro de los colombianos era sagrado y al fin entendieron y la retiraron. Pero la reforma sigue siendo, a mi, a mi modo de ver, perdón, sigue siendo una reforma que perjudicará al común de los ciudadanos. La situación es delicada, es preocupante y a esto hay que sumarle otros factores como tiene que ver todo el tema del manejo energético, que bien o mal ha repercutido en un incremento del dólar y en una inflación y una devaluación que obviamente termina por atacar el bolsillo de los colombianos. sí, ya que mencionó el tema del dólar, de la inflación, ¿no?
para que vamos avanzando y cerrando el tema económico. Incluso JP Morgan dijo que esto en parte se debe a la desconfianza que generan los anuncios que hace pues de manera irresponsable el mismo Petro desde su cuenta de Twitter. Y pues hemos visto cómo en el caso de, el tema de Ecopetrol, en el caso también de la exploración y explotación de petróleo, que la ministra de Minas ha insistido en parar, pero ha habido pues estas incoherencias o contradicciones dentro del gobierno, que posteriormente sale Petro a decir que no. También cuando él habló del tema de los impuestos a los capitales golondrina, ha habido muchos anuncios que salen del mismo Petro y de su gabinete que pues generan un poco tal vez esta desconfianza que han llevado, la inflación cerró en octubre en 11,44% la anual, que es la más alta en 23 años. El dólar estuvo a punto de tocar los 5.000 pesos, que es el récord histórico en Colombia que nunca ha llegado, y pues ahí está, con algunos altibajos, sigue por encima de los 4.900, ¿no? Entonces, ¿cómo ve todo este tema y en estos primeros 100 días el tema de la confianza, desconfianza, que es muy importante para los mercados, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la política monetaria no debe manejarse al calor del Twitter. Una política Exacto. de Estado jamás puede uno pensar que se maneje por esta cuenta, digamos, de Twitter como lo están haciendo. Lo segundo que tiene que decir uno es que desafortunadamente la escogencia de la doctora Irene al frente del Ministerio de Minas pues fue totalmente desacertada. Ella es una filósofa que tiene un campo de acción quizás en otros escenarios, pero este es un campo supremamente técnico, supremamente profesional, y lo único que ha hecho es entregar unas declaraciones que se han mostrado en la repercusión del daño tan grave que hizo sobre la base, digamos, de lo que expresó del gas para ir a exportar, a importar el gas de Venezuela, como lo quiso Segurir, cuando nosotros tenemos la producción suficiente para poder atender el mercado local. Y en segundo lugar, cuando se demostró, pues obviamente, la ignorancia grande en los términos que empleó para poderse referir a la cartera que estaba en curso. Creo que ella ha sido totalmente responsable de estos altibajos que hemos tenido, y obviamente esas malas declaraciones que las siguió a las que hizo el propio presidente, pues llevó a que se disparara el dólar. El tema energético no es un tema de jugar con él así sencillamente. En lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que está ocurriendo con Rusia y los países en Europa se demuestra que depender de Rusia, como es el caso del gas, puede llevar a unas implicaciones inmensas, y Colombia no puede perder la situación de dependencia de otro país. No, nosotros tenemos que ser autónomos y tenemos que preservar. El dólar se comportó subiendo y bajando según las aclaraciones que iban haciendo de si iban a mantener los contratos de exploración y explotación, pero lo que sí uno lamenta, y yo sí lo digo como el rigor de abogado, fue lo que aconteció en la última asamblea de Ecopetrol, que obviamente las decisiones las había adoptado la junta directiva y llegaron a nombrar a Carlos Gustavo Cano en un momento determinado al frente de la junta directiva por unanimidad. Y vienen después al señor presidente a entrometerse en un asunto que obviamente no es propiamente de su competencia, porque para eso está la autonomía que tiene la propia Junta había elegido, y vienen a estos cambios que se han dado de una manera abrupta, desobligante. El propio afectado dejó conocer su malestar por la que llamó destitución, y por supuesto eso nuevamente repercutió en el alza del dólar. O sea, en esto hay que tener mucho cuidado, y yo creo que el presidente de la República ha sido ligero en los comentarios y en las opiniones, y la autonomía que mostró el manejo de esa junta directiva que entregó ahora reciente fue exitosísima. El informe del primer trimestre fue magnífico, y ahora lo que se está dando pues deja mucho que inquietar con la nueva composición. Llegaron personas que reemplazan a aquellas que cumplieron un buen papel, pero empezaron muy mal, destituyendo o cambiando a la persona que han elegido por unanimidad. Y sorprende que ya después, cuando vengan a exigir un cambio por determinación del Ejecutivo, no haya habido una solidaridad de toda la junta directiva. Era de esperarse que lo hubieran respaldado solidariamente si lo habían nombrado todos, pero acá desafortunadamente pareciera que no tuvieran criterio y carácter para defender la institucionalidad. Quien
conoce y lo que dio la prensa, pues que todavía no tengo el acta correspondiente, fue que fue una decisión ya mayoritaria, no fue por unanimidad como fue la elección, fue mayoritaria la del cambio que hay. Quiero conocer quiénes se apartaron de esa decisión y estoy seguro que eso va a tener consecuencias a futuro, porque en la misma cuenta de Twitter el presidente se está queriendo cuidar, pero cuando uno actúa de esa manera queda la trazabilidad y obviamente queda la posibilidad de que los accionistas puedan reclamar. Sí, hay algo importante que usted mencionó, que es la destitución de Carlos Cano, ¿no? Como presidente de Ecopetrol. Y hay algo que mencionó un poco más atrás, que fue esa respuesta que dio Petro o cuando habló de la recesión que viene y culpó a Estados Unidos. Son dos cosas que nos recuerdan un poco a lo que eran esas declaraciones o esas acusaciones viscerales de Chávez en Venezuela. En Colombia se habló mucho de que el castrochavismo no existía en campaña para evitar que se metiera miedo con el tema de que Colombia se fuera a convertir en otra Venezuela, pero ya con estas dos cosas vemos eh, comparaciones o similitudes, porque justamente era lo que hacía Chávez en Venezuela, tener ese discurso antiimperialista de culpar a Estados Unidos de muchos males, entre estos el económico, y esto que acaba de hacer Petro de destituir el presidente de Ecopetrol también ocurrió en Venezuela en 2002 cuando Chávez destituyó a una larga lista de gerentes ejecutivos de PDVSA, que pues era la empresa petrolera del país con las mayores reservas de petróleo del mundo y que ahorita PDVSA pues está por el piso, ¿no? Entonces, aquí quisiera preguntarle cómo ve el tema de las relaciones internacionales o la relación con Venezuela después de la reapertura y estas similitudes que se comienzan a ver en el discurso y que incluso ya hay reuniones de Petro en Caracas con Maduro anunciadas ya. Mañana va a ser la reunión que tienen anunciada entre Maduro y el presidente Petro. Mucha coincidencia que sea el Día de Todos los Santos, que no creo que sean santos de devoción de muchas gentes. Nosotros en el gobierno anterior pues, se le mantenía una calificación al gobierno de Maduro y se la tuvo siempre el gobierno Duque. Por su parte, los Estados Unidos también han tenido unas calificaciones puntuales. Pero no olvide usted que el presidente Gustavo Petro en su momento fue asesor de Chávez, tuvo mucha cercanía en el tema de Chávez. Claro, Y sí. lo que nadie pensaba que podía ocurrir les pasó y fue que destruyeron la PDVSA. Hoy en día la producción es mínima de PDVSA en materia petrolera cuando las reservas de Venezuela pues es el más grande productor, digamos, que tenga de petróleo a futuro y esas reservas son inmensas y todos los países las miran y saben hasta dónde puede llegar, pero la destruyeron. Uno no pensaba que fuera posible que aconteciera y aconteció. Y acá en Ecopetrol, si nos descuidamos, pasa lo propio, porque es que las manifestaciones no son gratuitas. El decrecimiento de que habló la ministra en su momento deja preocupados a muchos sectores. En estas marchas, por ejemplo, espontáneas, fue claro que todos los sindicalistas del sector que representa la industria petrolera salieron a marchar y salieron a marchar espontáneamente con la sociedad civil. Lo hacen de forma pacífica, pero están luchando por su empresa. Ellos saben que si no corrigen a tiempo esta política, pues obviamente se puede dar al traste con una gran compañía y PDVSA era muchísimo más grande de lo que usted alcanza a imaginar y ocurrió. Entonces, esto es bien inquietante. El tema venezolano a mí me inquieta también sobremanera todo lo que tiene que ser la parte de migración. O sea, es importante ver que nosotros le dimos abrigo a todos ellos y de paso a muchos otros que migraron, pero es que un país pierda tantos connacionales por la situación interna que vive, pues quiere dejar conocer que no es un país propiamente democrático. Allí la situación que se ha presentado ha sido muy similar a como ocurrió en Cuba. Y si uno mira, quieren es expandir el socialismo progresismo. Y mucha gente salió huyendo de eso y se había refugiado acá en Colombia. Pero lo bien curioso es que muchos de los venezolanos que estaban aquí radicados y estaban echando cimientos, les tocó volver a salir por el miedo de que les desataran una persecución una vez Gustavo Petro fue escogido como presidente. Yo conozco varios venezolanos que tuvieron que nuevamente salir y están en Europa en este momento ante esta incertidumbre grande que se dio, porque ellos sí saben cómo se desató la persecución por Chávez y por Maduro. Y nosotros acá en Colombia
creemos pues firmemente de que nuestra democracia se va a mantener sólida y la sociedad civil se ha dejado conocer de que va a luchar por la institucionalidad y vamos a estar muy vigilantes de que se respeten los procesos electorales y que continuemos adelante con estas manifestaciones cívicas, pacíficas, pero de protesta y obviamente salvaguardando la democracia que nos ha tenido, Colombia ha tenido que luchar duramente por ella durante más de 200 años. Sí, y esa persecución de la que usted habla, aquí es bueno también que recordemos entonces el caso de Monómeros, ¿no? La empresa del Estado venezolano que se encuentra en Colombia y que, pues, durante la administración del presidente Iván Duque, se reconoció a la junta directiva ad hoc que nombró Juan Guaidó. Una vez asume Petro, inmediatamente, al muy poco tiempo, se le devuelve la administración de esa empresa a Maduro y el fiscal del régimen de Maduro inmediatamente pide una orden de captura contra la directiva que estuvo durante estos más de 2 años, que era la directiva ad hoc nombrada por Guaidó. Entonces, tal vez ese fue como ese inicio de esa persecución de muchas de esos venezolanos que estaban en Colombia y tuvieron que huir por esa persecución que comenzó. Este sería como el caso, digamos, más puntual, ¿no? Sí, y obviamente uno lamenta que en el pasado en el gobierno de Uribe se haya vendido la participación colombiana en la industria de monómeros y hoy estamos viendo las consecuencias que ello pueda tener en el sector de la agricultura, donde pues, se producen todo el tema de los fertilizantes. Muy, muy, muy complejo. Lo que ocurrió y se dio, y efectivamente salió y se desató la persecución, y por supuesto inquieta qué pueda pasar a futuro en las negociaciones que podamos tener nosotros para el suministro de estas materias primas, porque la agricultura nuestra es crucial y es esencial para el desarrollo futuro del país, pero a veces cuando ve uno este desconocimiento que hablábamos ahora del tema petrolífero, de los combustibles fósiles y de todo lo que viene allí, del gas es donde viene todo el tema de la fertilización. Entonces, si se quiere no depender, como ellos pretenden que dependamos de Venezuela, como lo quiso dejar saber la ministra, pues nosotros no podemos llegar a esos niveles. El gasto es lo que tiene en este momento en juego y mueve la economía que plantea el gobierno de Petro, pero nosotros tenemos que pensar en la inversión en el campo y tenemos que desarrollar el campo y el campo solo se desarrolla con infraestructura y con insumos y materias primas baratas, no fácilmente va a ser fácil esas tantas hectáreas que quieren entregar ahora para que los campesinos las desarrollen. Aquí hay que pensar mucho en infraestructura y tienen que abaratarle los productos y los insumos a la gente para que se pueda desarrollar. Y yo no veo tan clara esa política en el gobierno. Sí, otro tema de lo que ha ocurrido en estos 100 días, ¿no? Es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en la cartera de defensa, el desplante, el reconocimiento de las tropas. Cuéntenos un poco cómo está este tema y la preocupación que hay en Colombia en cuanto a esto, ¿no? Pues es de las más graves, creo yo, que se han presentado en la historia de la institución militar. La institución castrense ha sido por años, muchos años, quien ha permitido que nosotros en Colombia estemos tranquilos y gocemos de una democracia sana. Ha sido, como siempre han visto muchas fuerzas, quien ha impedido que el comunismo se consolidara en Colombia. Y desde luego la historia es grande, la historia del conflicto inclusive así lo demuestra a pesar de ese pésimo informe de la Comisión de la Verdad que escasamente menciona a la fuerza pública cuando en realidad los verdaderos héroes que las armas de la República los tienen ellos por disposición constitucional son omitidos. Entonces acá lo que hizo el nombramiento del presidente Gustavo Petro pues está en la legítima posición como lo hizo de haberlo hecho, pero siento, y lo siento como ciudadano, que el nombramiento del actual ministro fue una ofensa para la misma tropa. Y fue una ofensa porque había posiciones muy claras del pasado que llevaban a pensar que uno no debería creer que él estuviese al frente de la cartera. Pero llegó y obviamente hizo lo que era de esperarse de él, o sea, no ir a asistir al reconocimiento de tropas y los dejó plantados. Y ahí se denotó el comportamiento grave frente a la misma institución que está dirigiendo. Y ese comportamiento grave empezó a materializarse en la forma como han salido esa totalidad de generales y esa totalidad de oficiales superiores
que en algunos casos ya han sido denunciados, que los han tratado hasta para un retiro a un hombre público que han servido 35 años de una manera despectiva, desobligante. Eso no se hace. Pero a mí no me extraña el ministro que proceda de esa manera. En el pasado, pues ya vimos muchos de los cuestionamientos que le hicieron en Guatemala, y por supuesto aquí conocemos cuál es esa trayectoria y obviamente lo que quieren hacer en la policía. Yo sí sinceramente lamento, él sí después fue al reconocimiento de lo que tuvo que ver con la policía, pero al ejército lo ha tratado como el patito feo y desde luego muy mal. Y el ejército y las instituciones militares, Fuerza Aérea, todo lo que compete nosotros en la Armada y por supuesto el ejército, es un ejército demócrata, nunca ha sido golpista, pero no puede ser humillado de esa manera. Y carreras de generales de 33 años, para reponerlas llevan 33 años. O sea que uno no puede tener, son más de 80 oficiales altos que han salido del ejército, de las fuerzas militares y de policía, para que no se crea que no le ha hecho un gran daño a las instituciones militares de un plumazo haber cambiado tanta gente. Creo que hay algo que también pues merece mención, no podemos dejar pasar en estos 100 días que lleva, ¿no? Que son los escándalos que ha habido en cuanto a propuestas que hizo en campaña y que pues han ido por otro sentido, ¿no? En compras en presidencia y vicepresidencia, pues ostentosas, lujosas, como el caso de un televisor que por un monto equivalente a unos 27 salarios mínimos, estas almohadones de ganso, ¿no? Que de paso contradice la política animalista, el uso de los aviones Kafir para dar un paseo, ¿no? Que contradice la política ambientalista. Esto le ha dado más banderas, ¿no? A la oposición para salir y que tal vez pueda haber influido en el hecho de que haya aumentado la desaprobación y que mucha de la gente que votó por él pueda estar tal vez arrepentida porque ha visto incoherencias con respecto a lo que prometió y lo que se ha visto en estos días de gobierno. Así es, y lo de lo que se descubrió de las almohadas de ganso, pues obviamente la gente no alcanzaba a imaginar lo que sufren los animales para Exacto. poder llevar a que tengan una almohada de eso. Se me hace bastante ridículo, y todos los ambientalistas que lo rodean y que decían hacer defensa de la causa ambiental guardaron silencio al respecto. Muy feo. Y los escándalos de corrupción, pues desde luego, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. En esas horas de vuelo que él hizo, por ejemplo, en ese Cafir, pues dirán que Duque también lo hizo, pero es que yo no creo que los mandatarios colombianos están para ir a estar montándose en aviones al costo que eso tenga. Aquí hay que respetar, y si algo hay en momentos de crisis Claro, y se económica prometió que acusa al austeridad. país, es la austeridad que hay que buscar. La austeridad Exacto. es clave. Y aquí no ha habido mayor austeridad. Los gastos de la primera dama en una labor que no es del resorte de ella frente a lo que es También se me la se me pasaba eso. asignación, digamos, de las determinaciones de lo que le compete a la primera dama, pues dejan mucho que pensar. Y todos esos acompañantes que van, todas esas visitas que hacen a esos actos de reconocimiento, como fue el de Inglaterra, como fue el de Canadá, uno deja mucho que pensar cuando realmente eso es una función propia de la Cancillería. Y, por supuesto, uno ve que aquí también a futuro, pues si no controlamos y no velamos porque se materialice un gasto razonable, pues los escándalos no se van a hacer esperar. Yo le tengo mucho miedo a la corrupción en Colombia, que es increciendo. O sea, la corrupción en Colombia es un cáncer que nos ha hecho un daño inmenso en el gobierno nacional, departamental, municipal. Es un cáncer. Y cuando se han hecho, digamos, esa consulta, por ejemplo, de buscar y votar el referendo contra la corrupción, uno hubiese querido que las cosas cambiaran y no cambian. Siguen Claro. existiendo escándalos, y desde luego tenemos que volvernos todos los ciudadanos veedores y exigir que se respete el erario público para que no sea dilapidado en eventos que desde luego, eso como por ejemplo la compra de los televisores, deja mucho que pensar a esos valores tan Sí. astronómicos e inflados. Sí, ya nos queda poco tiempo y para cerrar quisiera que habláramos ya no de lo que ha pasado en estos días, sino de lo que viene. Y tal vez lo que viene puede generar preocupación con la reciente elección de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa paseándose por Colombia.
ni hablar, pues, las alianzas que tiene Petro con Boric en Chile, Perú también en manos de la izquierda, Argentina. ¿Qué espera? ¿Qué le espera para la región? Pues con todo este panorama, el mapa pintado prácticamente completamente de rojo y pues casi todos los países en manos del Foro de Sao Paulo, ¿no? ¿Qué le espera? ¿Qué cree usted qué papel va a jugar Petro aquí en esto, aunque trató de verse como un progresista y de que no estaba metido en el llamado castrochavismo, pero pues esto empieza a configurarse de una manera que va en ese camino, ¿no? Él ya va a mostrar sus dientes y los ya ha dejado conocer, y uno no renuncia a sus raíces. Él tiene su pasado del vínculo que tiene que ver con todo lo que es Puebla y con todo lo que tiene que ver el Foro de Madrid, perdón, el Foro Sao Paulo. de Sao Paulo, que desde luego en sus orígenes todos sabemos que fue Fidel Castro el que lo hizo, y obviamente dicen que fue Lula, no, fue Fidel, Hilda Molina lo ratifica en las expresiones. Fue lo que lo necesitaba de Lula para expresarlo, pero allí se han venido a congregar todas estas fuerzas que quieren sacar adelante el progresismo. Pero ese hecho de que nos quieran volver, y ya lo han convertido gran parte del continente en rojo, no quiere decir que Colombia no reaccione. Petro no tiene una gran gobernabilidad. Él fue elegido con 11 millones largos, 11 millones y medio de habitantes colombianos aptos para votar, pero es que Colombia la representan más de 50 millones. Y si miramos en estricto sentido, hubo otro tanto casi similar a esos mismos 11 millones que no votamos por él y que por supuesto no estábamos con él. Y si eso analiza, agrega el resto de los que se abstuvieron o los que no concurrieron y todo, pues él escasamente tiene una representatividad de un 22, 25%, no tiene más. Y Colombia hoy está viendo un gran número de arrepentidos. Yo en las marchas he visto personas que creían en él y que ya estaban desinfladas por completo de lo que estaban mirando, de lo que sabían que el cambio que querían era otro y no este que se está pintando, que no es un cambio, es un retroceso. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacerlo como hizo Chile en la lucha contra la constituyente. Nosotros tenemos un año para luchar contra lo que vienen a ser las elecciones regionales, lo que vienen próximas elecciones de diputados y consejos y alcaldes y gobernadores, y ahí es donde nosotros, que queremos esta democracia, que defendemos nuestro país, tenemos que dar muestras de unidad, tenemos que dar muestras de grandeza y de defender la institucionalidad, y debemos recuperar aquellas alcaldías que hoy en día están en cabeza de la izquierda y unos de ellos muy radicales, por supuesto. Bueno, así culminamos este análisis con el doctor Bernardo Henao, que nos acompañó hoy para analizar estos primeros 100 días de Petro y lo que viene, que ya estaremos mucho más adelante. Seguimos por aquí trabajando para analizar lo que vendrá más adelante, ¿no? Muchas gracias. No, con mucho gusto, y ya daremos a conocer qué nuevos invitaciones se le va a hacer a la ciudadanía para expresarse y qué otras acciones de las jurídicas y otras de comunicaciones vamos a hacer para mantener latente y vigente de que nos unamos todos los colombianos a defender nuestra patria querida y adorada, que es nuestra única casa y en la cual vamos a hacer defender y respetar. Muchas gracias a usted, a todos los oyentes. Les agradezco mucho por este tiempo dispensado en esto, José Gregorio. Un buen día, y a todas las directivas de ustedes, muchas gracias por la oportunidad que me han brindado. Gracias.